Se encuentra el 9 de julio Carolina Castro, que ahora va a dar una conferencia de prensa conjuntamente con la lista que encabeza Martín Banchero y otros representantes. Vamos con vos. Precisamente es el motivo de la visita. Antes que todo, gracias por estar acá. Disculpa por el inconveniente que tuvimos que cambiar de lugar a último momento. Bueno, hoy nos visita Carolina Castro, quien acompaña, encabezando con Florencio Randazzo, la lista de diputados provincial, a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Realmente es un orgullo para nosotros, lo hemos dicho en cada una de las conferencias, la importancia y lo identificado que nos sentimos con este grupo, con esta lista, y creo que la persona que mejor refleja esa motivación y esas ideas que tenemos en la política es quien nos acompaña hoy, Carolina, alguien que viene de la industria, alguien que tiene mucho que ver con lo que se hace en 9 de julio, una ciudad agroindustrial por excelencia, con un empuje muy por encima de lo que nosotros los políticos hemos estado a la altura de las circunstancias, una ciudad que ha perdido que se radique en empresas por la falta de energía eléctrica, con un proyecto que no llega nunca, sin un parque industrial, y asimismo vemos que en el antiguo sector industrial, más en las rutas, más en todos lados, las industrias igual progresan, florecen, tenemos industria de excelencia, y estamos convencidos que necesitamos a nivel nacional gente que piense ni en la especulación financiera por un lado, ni por el otro en un país que viva de planes, sino en un país que viva del trabajo, de la producción, del comercio, y en eso nos sentimos muy representados por lo que hizo Florencio en su momento, por la capacidad de gestión que tiene, y por industriales como el caso de Carolina, que nos acompaña, que le damos la palabra. Bien, Carolina, bueno, un mensaje que podés dejar a los clientes. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es muy importante estar acompañando a nuestros candidatos y candidatas en cada uno de los distritos, y que también nos acompañen nuestros precandidatos a senadores, Ariel, Rocío, en esta mañana. Yo voy a retomar unas palabras de Martín que me parecieron muy adecuadas a lo que sucede el 9 de julio, pero también a lo que sucede en otros lugares, en otros distritos no tan alejados de aquí, que es esta idea de que necesitamos más producción, que necesitamos más trabajo, que necesitamos generar esa riqueza para crear empleo que la Argentina no crea hace 10 años. Y hay un tema fundamental en esto. El desarrollo se planifica, necesita un planificamiento, tanto el desarrollo urbanístico de una ciudad como puede ser 9 de julio, como el desarrollo de la producción, se planifica, porque hay que planificar la energía, porque hay que planificar una infraestructura logística que ayude a sacar la producción del campo y después moverla hacia un puerto, etcétera, etcétera. Y a mí me parece, a nosotros nos parece, que la Argentina hace muchos años que está estancada, en parte porque no logra planificar un rumbo para el desarrollo y mantenerlo en consecuencia durante varios años. De hecho, en esta elección parecería ser que la ciudadanía tiene que elegir entre dos polos políticos bien distintos, ¿no? El macrismo por un lado, el kirchnerismo por el otro. Y nosotros le queremos decir a toda la ciudadanía, a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que hay una alternativa distinta. Que si piensan que ya le dieron una oportunidad a cualquiera de esos dos polos en los últimos 10 años, y de hecho la ciudadanía se las dio, porque gobernaron los últimos 10 años, y sienten que no lograron hacer lo que dijeron que iban a hacer, que hoy están presentando propuestas que no supieron o no quisieron implementar cuando fueron gobierno o cuando son gobierno, esta es una alternativa distinta. No nos proponemos ser un espacio de centro ni del medio, nos proponemos ser un proyecto de país que se planifique, que sea moderno, que sea audaz, que dé los debates que nadie quiere dar en la política, y yo reconozco en Florencio Randazzo una figura en ese sentido de un liderazgo político muy importante, porque para mí tiene esta cuestión de la audacia, ¿no? De querer dar ciertos debates. No se asustó hace un mes cuando nos lanzamos, fuimos los primeros en presentar listas, de hecho, a plantear cosas como que hay que repensar la dinámica laboral. ¿Cuántos políticos se animan a decir eso? Él se anima a decirlo porque está convencido de que la Argentina tiene que dar debates que nadie quiere dar. Bueno, de alguna manera nuestra lista no solamente representa, creo yo, la buena política, la capacidad de gestión en política, sino que también la representan personas que hacemos a la Argentina todos los días, desde un docente hasta un referente del deporte, hasta un empresario pyme como puedo ser yo del mundo industrial. Y eso lo van a encontrar reflejado en todas nuestras listas, de nivel concejal, de senadores provinciales y también de diputados nacionales. Carolina, cuando hablas de proyectar, también hay que convencer a la gente que tiene liquidez monetaria, ¿no? Que tiene el dinero para que opte por la inversión, por empresas y demás, considerando que por ahí hoy hay otros tiempos y otras cosas que son más rentables por ahí que la producción, ¿no?
Entonces, digo, el proyecto de Florencia Randazzo tiene también esa visión de poder hablar con los empresarios, con la gente que tiene dinero en el país para que puedan invertir y dar trabajo. Estoy convencida que sí, y de hecho creo que no lo digo solamente como un relato, como una historia que les estoy contando, sino que está reflejado en las listas. Que Florencia Randazzo haya elegido como segunda precandidata a diputada nacional una persona que viene del mundo de las industrias, que viene de una pyme familiar, que tengo planta en 2 puntos tan alejados de la provincia de Buenos Aires como pueden Zárate y Bursaco, ¿no? Zona norte y zona sur, empleamos a 500 personas. Me parece que se refleja su pensamiento, su manera de pensar respecto de que es necesario generar más producción en la Argentina y más trabajo, lo refleja en el armado de la lista, no lo dice únicamente. Y déjame agregarte algo que a mí me parece muy importante cuando hablamos de estos temas. El mundo pyme, el mundo de los que producen, acá y en cualquier lado del mundo, no son ni héroes ni villanos de ninguna película. Son emergentes de los incentivos o los desincentivos que les pongamos. Si uno incentiva la especulación financiera, el dinero va a la especulación financiera. Si uno incentiva la producción y el desarrollo empresarial, el dinero va ahí. Aldo Ferrer, que era un gran pensador y economista, decía que si ponías a un empresario alemán o un empresario coreano en las reglas de juego de la Argentina, se iba a comportar como un argentino. En realidad, como nos comportamos todos frente a las decisiones que tenemos que hacer, no solamente los empresarios. Carolina, en relación a tu experiencia de pyme, los puntos esenciales que vos observás hacia una posible reforma tributaria, que entendemos que es esencial, ¿sería parcial en función de las necesidades de la pyme o una reforma tributaria integral? Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria integral y que esa reforma tributaria tiene que tener en especial consideración a las pymes, a las que hoy tenemos, las que pueden en una formalidad que les cuesta un montón, porque la carga tributaria para el que está en la formalidad es muy alta en la Argentina, y hay muchas otras que están afuera, que están en la informalidad o que tienen parte de su negocio en la informalidad porque no pueden sostener esa carga tributaria. Yo creo que tiene que ser integral y déjame agregarte un aspecto de la reforma tributaria que tiene que ver y tiene mucho que ver con el lugar en donde estamos también, que tiene que ver con las exportaciones. La Argentina necesita generar más exportaciones, todos lo sabemos. Tenemos tierra fértil, tenemos industrias que pueden exportar, tenemos economía del conocimiento que puede exportar servicios y sin embargo somos de los pocos países del mundo que le cobran a la actividad un derecho de exportación cuando sale del puerto, ¿no es cierto? Nosotros planteamos que hay que ir desandando ese camino, que hay que reducir los derechos de exportación y tenemos una propuesta bien concreta. ¿Ejemplo? Sí. Para todo aquel que exporte más de lo que se exportaba antes, en cantidades, en litro, en tonelada, en kilo, en lo que fuera la unidad de lo que exporte. Tomamos un periodo de tiempo para atrás, 2 años, 3 años. Si el año que viene exporta más que el promedio de los últimos años, esa exportación incremental, si es una actividad absolutamente primaria, le reducimos los derechos de exportación a la mitad. Si es más industrializada, agregó más valor, le reducimos directamente todo el derecho de exportación. Eso es algo concreto que se puede hacer, porque si hay incremental en exportación, el Estado no deja de percibir algo que tenía, porque en realidad no lo tenía, lo estamos incentivando para que lo tenga. Bueno, ese tipo de propuestas son las que queremos llevar a la ciudadanía para que acompañe con su voto. Y es la posibilidad de que entre en divisa. Absolutamente, totalmente necesarias en un proyecto de desarrollo, si no, no nos podemos desarrollar. Con esto se evitaría tantas retenciones en algunos sectores también, ¿no? Absolutamente, reducir los derechos de exportación y eso genera una menor retención al productor. Carolina, ustedes como empresarios o cualquier comerciante, una de las cosas que sufren, además de la presión tributaria, es una cuestión laboral que necesitan incorporar más empleados, pero la verdad que es muy costoso. ¿Qué propuesta llevaría, van con vos, con Florencia Randazzo, al Congreso para cambiar esa matriz tan pesada que sufren nuestros comerciantes e empresarios? Lo primero que tenemos que tener en claro son 2 cosas. Uno, analizar la temática desde la realidad, como bien vos lo acabás de decir. Si uno le pregunta a un comerciante, damos vuelta acá a la esquina y hablamos con el comerciante, te dice que no quiere tomar a nadie. Entonces, todos estamos de acuerdo que tenemos un problema porque la pyme no quiere tomar. Bueno, ahora veamos cómo lo resolvemos ese problema. Y el segundo tema tiene que quedar claro, para todo aquel que tiene un trabajo, que tiene la suerte en la Argentina de tener un trabajo y tener un trabajo en blanco. No estamos planteando una reforma laboral que venga a quitarle derechos a nadie. No queremos ni anular vacaciones, ni aguinaldos, ni ninguna de las cosas que tiene nuestra ley de contrato de trabajo, que yo sostengo no es una mala ley, porque otorgó derechos que están bien. Ahora hay un montón de cuestiones que hacen a la dinámica laboral que sí tenemos que revisar. Por ejemplo, las indemnizaciones. Hay muchos países que tienen seguros de desempleo. Nosotros todavía no tenemos ninguno implementado, salvo en algunos sectores de actividad como la construcción, por ejemplo, que sí lo tienen. Exacto, hay algunos sectores que sí lo tienen. ¿Por qué no pensamos una fórmula que le permita a las pymes asegurarse ese pasivo indemnizatorio que a veces tienen? Luego tenemos un problema con la industria del juicio,
nadie lo dice, pero hay una industria del juicio que solamente beneficia a un grupo de abogados laboralistas, no beneficia ni al trabajador, ni al empresario pyme, ni al Estado. Y ahí tenemos una cuestión fundamental que puede desincentivar la generación de juicios, que es que las multas, cuando efectivamente hay una penalidad, vayan al Estado, vayan al ANSES, para que el Estado pueda fiscalizar mejor, regular mejor, atender a la cuestión de la informalidad desde el Estado, y no al bolsillo del abogado laboralista, que a veces incrementa o busca la manera de incrementar esas multas para hacerse de un dinero adicional. Entonces, como te decía, la cuestión laboral son muchas cosas que hay que atender, pero solamente puede hablar de estos temas alguien que conoce lo que le pasa a la pyme cuando toma a alguien y se encuentra con la problemática del costo, la problemática del juicio y demás. Queremos atender cada una de esas cosas con propuestas. Recortar la jornada laboral, indemnizaciones anticipadas, jubilaciones. ¿Cuál es el proyecto? Jornada laboral es algo que se empezó a discutir ahora en el Congreso. Yo digo que no es momento oportuno en la Argentina para reducir la jornada laboral manteniendo las remuneraciones cuando vos tenés 20 millones de personas que subsisten, porque realmente subsisten en la informalidad, en las changas, en la precarización total. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dándole a los que sí tienen un empleo formal y de calidad la posibilidad de trabajar menos por igual remuneración. Algunos creen que eso va a generar el trabajo que nos falta. Están absolutamente equivocados, no tienen idea cómo se genera empleo en la Argentina. Se genera produciendo más. Y no es a través de una reducción de jornada. Discutamos la jornada laboral cuando estemos creciendo, cuando hayamos resuelto el problema de la inflación y podamos realmente ir a una cosa como una reducción de jornada. Pero la inflación, ¿cómo se puede resolver? Bueno, la inflación, lo primero que tenemos que saber es que se puede resolver. Hay muchísimos países que la resolvieron. México tardó 6 años, Israel tardó un poco más, tardó 11, pero todos con un plan llevaron la inflación de 2 dígitos, como tenemos nosotros, a un solo dígito, 5 puntos, 6 puntos, 4 puntos, una cosa más normal, como tienen nuestros vecinos en la región. Eso es posible, pero hay que tener un plan, y hay que marcar un plan en el rumbo macroeconómico de la Argentina. Y el problema de los planes económicos es que solo son sustentables si hay confianza en el liderazgo político que los está llevando adelante. Y yo creo que la Argentina hoy tiene 2 problemas, no tiene plan y no tiene liderazgo. Carolina, hay un grupo de sectores independientes que van definiendo el voto a medida que van escuchando los distintos tipos de encuestas. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Creemos que aquellos que vos denominaste recién independientes son muchos. Creemos que hay una gran parte de la ciudadanía que está absolutamente desencantada de la política, desencantada de dos polos políticos que lo único que hacen es echarse las culpas sobre las herencias que recibieron en lugar de resolver los problemas de la gente cuando fueron gobierno o cuando son gobierno. Y a todos esos apelamos con una cuestión muy fundamental. Si ustedes creen que la política tiene que gestionar mejor, nosotros coincidimos. Y cuando Florencio Randazzo fue ministro, lo que le tocó gestionar lo transformó, para el bien de todos. Era algo que era de todos, el DNI, el pasaporte, una tarjeta SUBE, el sistema ferroviario, y él lo logró transformar. Eso es posible. Necesitamos líderes políticos que realmente quieran transformar desde la gestión. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso. ¿Qué otros temas le preocupan, Carolina? ¿Por dónde empezamos? Otro tema que nos preocupa muchísimo y sobre el cual no hablamos esta mañana todavía es la educación. Creemos que la Argentina tiene un problema serio en términos de educación, básicamente porque a lo largo del tiempo ha incrementado la cantidad de plata que gasta en educación, porque se gastan 6 puntos de nuestro Producto Bruto. No es un número menor, es un número importante, y sin embargo no logramos que la educación sea de calidad. Y sin embargo la mitad de los establecimientos educativos bonaerenses no tienen internet. Entonces nosotros ahí tenemos una propuesta que también tiene que ver con una buena gestión. Primero, una cuestión básica, que es que no haya más paros. Por eso queremos que la educación sea declarada servicio esencial. ¿Por qué? Porque queremos que las discusiones salariales paritarias se den con los chicos en las aulas. Nos parece que es una catástrofe seguir perdiendo días de clase, no lo podemos permitir. En segunda instancia, nosotros queremos lograr la conectividad en todas las escuelas, nos parece que eso es fundamental en este siglo, si no, no podemos educar en el siglo XXI. Y por último, intentar lograr la jornada completa para los sectores más vulnerables, que nos parece que también sería un aliciente a la situación de pobreza que están atravesando. Carolina, hay un tema en esto de exportar más, en esto de aportar más valor agregado, pero hay un tema estructural que tiene la Argentina y que tiene que ver con lo alejado que están los sectores productivos de los puertos. Y tenemos un deficiente sistema ferroviario y cada vez se requiere más, no solamente un mejor sistema ferroviario, sino un mejor sistema navegable. Bueno, Florencio Randazzo, que quiere llevar al Congreso para trabajar en este sentido y dar esa respuesta a estos sectores.
tenemos que ser muy honestos y concretos. Yo no me metí en política para decir que vamos a hacer cosas que no podemos hacer en lo inmediato. Desde el Congreso Nacional es muy difícil atender a toda la cuestión logística, porque la cuestión logística requiere de coordinación desde el Ejecutivo Nacional. Pero nosotros nos proponemos como una alternativa electoral que no es para esta elección, que es un proyecto de país. Y si hay alguien que sabe del sistema ferroviario argentino, es Florencio Randazzo. Y cuando nos toca recorrer, y hemos tenido ya varias rutas encima juntos, no les va a sorprender cada vez que pasamos por un paso a nivel que es ilegal, o cuando ve una obra que no se siguió después de su gestión, se enoja tremendamente y dice, ¿cómo puede ser que después de lo que empezamos a hacer no haya habido continuidad en la política ferroviaria? Acá no está pasando el tren. Exacto. Bueno. Después de muchas promesas todavía no pasa. Carolina, el tratamiento de la pobreza en el país, más allá de dar trabajo, es una cuestión estructural, ¿no? Un poco de educación, un poco de trabajo, un poco de dignidad de las familias argentinas, ¿no? Que por ahí han perdido y mucho con situaciones muy especiales. Hablando de leyes que se pueden tratar en el Congreso que estén ayudando a todo esto, ¿cuáles otros temas le preocupan? Por ejemplo, como la niñez más allá de la educación. Bueno, la cuestión de la pobreza, claramente yo creo que es, y creo que todos acá vamos a coincidir en esta mesa y lo que nos están escuchando, es realmente aberrante, ¿no? Que la Argentina, siendo el país que tenga los niveles de pobreza que tienen, a nivel nacional arriba de 40 puntos, en la zona del conurbano bonaerense arriba de 50 puntos de pobreza, es realmente el fracaso de un Estado que no ha sabido desarrollarse. Básicamente es eso. De la pobreza se sale creciendo y generando riqueza y generando trabajo y mejorando la educación y todas las cosas que venimos diciendo. No son fórmulas mágicas, se requiere de consensos y de acuerdos de Estado y que se mantengan en el tiempo, y es algo que no hemos tenido. La Argentina tuvo muy pocos momentos de crecimiento en los últimos años y ese crecimiento no supuso desarrollo. Siempre llegó a un momento en el cual se frenó y eso nos lleva siempre a más pobreza. Carolina, bueno, nosotros estamos transmitiendo en vivo y ya oyentes o televidentes están haciendo algún mensaje. Dice Gustavo, preguntale en achicar el Estado, si es viable, y conjuntamente con ello el tema planes que otorga el gobierno permanentemente. ¿Cuál es la postura? A nosotros no nos gusta hablar de un achicamiento en Estado. Lo que nosotros nos gustaría pensar es, hoy el Estado administra una cantidad de recursos muy importantes. Nosotros queremos administrarlos mejor. Nosotros creemos que con la misma plata, sin pedirle más al contribuyente, podemos hacer mucho más. Y yo a quien preguntó eso, le digo, cuando Florencio Randazzo tuvo que hacer lo que tuvo que hacer en el ministerio, solamente con la tarjeta SUBE ahorró 30 millones de dólares mensuales en subsidios que el Estado estaba pagando a empresas transportistas que no correspondían. Usó la tecnología, con la tarjeta SUBE se sabía quién se tomaba qué colectivo en qué lugar, cuántos usuarios había, y le ahorró al Estado 30 millones de dólares mensuales. Con el DNI también ahorró como 1.000 millones de un contrato que no va más, perdón, tiré el micrófono. Pero lo que quiero decir es, nosotros necesitamos gente que sepa gestionar y que agarre la plata que es de todos, porque al final el Estado es de todos, y lo gestione mejor. Y nosotros creemos que eso se puede hacer. Y la otra pregunta era los planes sociales. Y los planes sociales, gracias por recordármela. Ahí también somos muy contundentes. Los dos polos políticos han incrementado los planes sociales, no lo pueden negar. En los últimos años se implementaron en las gestiones kirchneristas y en las gestiones macristas. Nosotros decimos que tiene que haber un plan para desandar ese camino. No vamos a dejar a soltarle la mano a nadie de un día para el otro, pero tenemos que tener un plan y un objetivo, año a año, de ir resolviendo esta cuestión. Una idea que tenemos y que quisiéramos implementar es que la plata que hoy el Estado destina a un plan social llega a esa persona, a veces tiene una contraprestación, a veces no, sabemos que esto sucede. Si esa persona consigue un trabajo en el sector privado porque una pyme lo va a contratar, póngale que la pyme tenía que pagar 10 pesos de sueldo, estoy diciendo un número cualquiera, bueno, va a pagar 8 porque 2 los va a seguir aportando el Estado, que en lugar de ir al plan social van a integrar el sueldo del nuevo trabajador. Y además le sacamos las contribuciones patronales por un tiempo, que son el impuesto al trabajo, para hacer aún más incentivado la contratación de esa persona que tenía un plan. Y lo mantenemos así, 1 año, 2 años, y luego el Estado se retira. El plan no está más y esa persona se quedó con un trabajo 100% pagado por la pyme. Creemos que esto es posible de hacer. ¿Usted considera que, a ver, hay muchas empresas, yo estaba pensando justamente en la experiencia suya, ¿no? De tener hoy día con una empresa o 2, 500 empleados,
me estaba imaginando que muchas empresas pymes de 9 de julio, con lo que venden, o tal vez no son productos exportables, deberían reconvertirse o empezar a fabricar otra cosa, considerando muchas veces que las empresas empiezan a comprar elementos de tecnología, de robótica, y va quedando mucha gente afuera. Digo, ¿qué se piensa de todo esto en el mundo laboral? Porque la gente que necesita trabajo, muchos no tienen formación profesional, otros directamente no tienen oficio. Digo, ¿de qué forma las pymes, que al momento de dar empleo son quienes te piden experiencias de determinado tipo de cosas, te van a pagar un sueldo como para poder solventar una familia? Digo, ¿qué deberían hacer? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, el Estado puede ayudar ahí, puede ayudar a la pyme y también puede ayudar a ese trabajador a través de una mejor formación laboral, a través de una mejor formación en oficios. La Argentina ha perdido lamentablemente su capacidad o mejor dicho, sí, su capacidad en las escuelas técnicas, ¿no? Supo en algún momento formar muy bien desde las escuelas técnicas y después esa política de Estado se perdió y la verdad es que nunca se terminó de recuperar. Y miren, el otro día estábamos conversando con Florencio Randazzo, con un emprendedor del mundo tecnológico, y planteaba cómo puede ser que no haya todavía escuelas técnicas dedicadas ya no tanto a la cuestión industrial, que sigue siendo necesaria, vamos a necesitar matriceros, una serie de perfiles, pero también necesitamos otro tipo de perfiles. Y no se está pensando. Y yo le decía, miren, se hizo la ley del software, ¿se acuerdan de la ley del software? Hoy economía del conocimiento, eso fue una política de Estado, se mantuvo en el tiempo. Sin embargo, nadie pensó que si ese sector realmente se incentivaba y pasaba lo que finalmente pasó, que es que aparecieron empresas, se iba a necesitar gente formada en programación. Nadie lo pensó. Pensaron en el incentivo a la empresa y no pensaron en el incentivo a que la gente se pueda insertar en ese mercado. Y hoy faltan muchísimos programadores. Si pudiéramos darle esta capacitación a mucha gente, que es capacitación rápida, 6, 7 meses, tendrían salida laboral casi inmediata porque hay un montón de empresas que necesitan programar. En el camino de la candidatura y recorriendo la cuarta sesión electoral, la pregunta es, ¿cuáles son las experiencias que se van recogiendo o inquietudes precisamente de los vecinos? Bueno, escuchando a la Carolina y habiendo tenido la oportunidad de hacer esta gira con Carolina, lo que tenemos bien en claro y estamos tranquilos es que transmite lo que le pasa a la gente día a día, ¿no? Fundamentalmente a los generadores de trabajo, que es a la industria, al comercio y al sector agropecuario. Y creemos que va por ahí la cosa. Y sabemos que la Argentina está en un momento de inflexión. Hay que salir rápidamente de esta situación, de esta trampa a que nos metieron las grietas, los dos extremos, que uno obviamente es el macrismo, que se durmió con los créditos del Fondo Monetario Internacional, recibiendo cada 6 meses un desembolso del fondo, entonces no gestionó, resignó la gestión, y por otro lado, el gobierno, por supuesto, de Cristina Kirchner, de la Cámpora, que nos llenó de planes sociales, y también se relajaron con la pandemia, porque vieron que la pandemia el año pasado los mantenía en un nivel alto de apreciación de la sociedad, todo el mundo cerradito, diciéndonos que nos estaban cuidando, y mientras tanto emitían y nos pagaban prácticamente a todos los sueldos, ¿no? Eso fue catastrófico para la economía. Hoy vamos a tener una inflación del 40% prácticamente, cuando los países vecinos, habiendo pasado por la misma situación, no superan el 6% de inflación. Así que el camino va por acá. Tenemos una lista, como bien decía Carolina, de gente tanto a nivel local como provincial y nacional, de gente que venimos digamos, si bien algunos tuvimos experiencia política, como Florencio, como Rocío y como yo, bueno, Martín también fue concejal, pero que en realidad venimos ahora cada uno de lo suyo, porque la política, digamos, la función pública no es para toda la vida y cada uno tiene que vivir de otra cosa y saber vivir de otra cosa, porque si no tampoco le sirve a la política, ¿no? Pero en este caso, nuestra lista, Vamos con Vos, que lidera Florencio Randazzo y Carolina Castro, justamente ha sido una invitación, por eso está Carolina acá, a la sociedad civil a participar y a traer sus conocimientos y lo que le pasa, la problemática que tienen día a día todos los argentinos, trabajadores, comerciantes, titulares de pymes, docentes, así que esta es
nuestro perfil y hay que animarse. Yo creo que está en manos de la sociedad, el poder lo tiene la sociedad con el voto. La gente que no tiene ganas de votar tiene que saber que los dirigentes lo ponen cada vez que va a votar y rinden examen cada 2 años. Así que hay que ir a votar y expresar su estado de ánimo, ¿no? Y decidirse a elegir otro camino. Muchísimas gracias. Gracias.